Lo saludamos en la línea telefónica, como siempre, con mucho gusto a Roy Campos. Él es director de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gusto saludarla. Ya tenemos pregunta. Ya tenemos pregunta, se confirma que es consulta. ¿Cuál es tu impresión, Roy, tú como especialista en la opinión pública? Cuéntanos. A ver, ¿cuál es mi impresión? La pregunta no está mal hecha, pero no era la que esperábamos. Okay. ¿Por qué? Porque la pregunta, originalmente, el debate era Texcoco o Santa Lucía. Era, ¿qué prefieres? Texcoco. Hoy no. Cuando tú ves la pregunta, que no está mal hecha, insisto, es, ¿seguimos con Texcoco o entramos a Ciudad de México o Toluca y 2 pistas en Santa Lucía? Como si Santa Lucía fuera como un anexo, como un garage. El proyecto ya no es Texcoco contra Santa Lucía, sino Texcoco con lo que tenemos, más Toluca y un agregadito de Santa Lucía. Y entonces cambia un poco la ecuación. De hecho, si nos atenemos a lo que el jueves pasado nos dijo Jiménez Espriu, decía que Toluca iba a estar en cualquiera de las 2 opciones. Decía, Toluca se va a hacer independientemente de cuál opción se decida. Entonces, Toluca tendría que haber estado también en la de Texcoco. Y no, Toluca se dejó solo en la opción 1, que es Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía. Sin embargo, a pesar de todo esto, creo que esto no va a influir en el resultado. No va a influir. Porque el que se acerca a votar en una consulta, más o menos ya trae en la cabeza qué opción votar, y no por la redacción de la pregunta. Entonces, era más importante la parte de atrás de la boleta, que no nos la mostraron, era más importante porque nos decía las ventajas y las desventajas de cada proyecto. ¿Qué es esta descripción es donde podría ya tener algunos tintes que podríamos esbozar a favor o en contra de alguna propuesta, Roy? Sí, si nos ponen, mira, esta opción es una opción carísima, se hunde, mata aves, si nos ponen, ¿no? Está llena de corrupción, y del otro lado nos ponen, y esta opción es más barata, más rápida, cuida la ecología. Claro. Pues bueno. Habría que ver qué viene en el reverso, Roy, pero de entrada en el planteamiento de la pregunta, tú no identificas algo, por decir, tramposo en cuanto a la elección de Santa Lucía, aunque no venga en primera o resaltada como lo esperábamos. Exactamente. O sea, no hay sesgo en la redacción, al menos, no hay sesgo. Simplemente no era la que esperábamos, porque Santa Lucía la dejan como lo menos importante de la propuesta, ¿no? Es más importante conservar Ciudad de México, Toluca y agregarle 2 pistas en Santa Lucía. Entonces lo dejan como lo menos importante, cuando antes era la defensa de Santa Lucía. Hoy ya no hay defensa de Santa Lucía. Claro, Brenda Peña. Roy, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Algún consejo para la población? Platicábamos antes del corte. Es poco el periodo de tiempo que nos queda de aquí a la consulta. Hay muchas versiones, muchos estudios, muchos documentos técnicos. ¿Cómo le puede hacer la población para comprender un poco más de qué se trata cada una de esas 2 opciones? Mira, va a ser imposible que comprenda todo. Imposible. Ni siquiera para los que estamos todo el día en esto. Va a ser imposible, que si hay un dictamen de OASI y dictamen de Mitre, es muy difícil. Lo que yo aconsejaría es que el ciudadano escoja un factor por el que él crea que debe de votar. Si es la ecología, pues voto por el más ecológico. Si es el precio, el más barato. Si es la seguridad, el más seguro. Que escoja uno y después el que salga elegido como proyecto, que el ciudadano ahora exija que cumpla lo demás. Es decir, si sale Texcoco como principal opción, entonces tenemos que exigir que cuiden la ecología, que cuiden empleo, que cuiden varias cosas. Pero el chiste es, no podemos meternos a todos los factores del proyecto. Muy bien. Roy, señalan 538 municipios a lo largo de todo el país y al menos 1,073 mesas en plazas públicas del país. ¿Es suficiente esta estimación a tu consideración?
Sí, a ver, nomás acuérdate, la consulta no es la encuesta. La encuesta va a ser otra cosa que me imagino va a estar bien hecha. La consulta es dar oportunidad para que todo el que quiera ir encuentre una mesa. Tiene un sentido más democrático que estadístico. Es un poco para que todos aquellos grupos activos que no se sienten reflejados, que nadie me escucha, vayan y encuentren una mesa donde votar. Entonces, no tiene un sentido estadístico, es un sentido de democracia directa. Y dicen además, Roy, no hay un porcentaje tras el resultado que dicen se va a conocer el próximo lunes, al siguiente día, no hay un porcentaje para que resulte vinculante. No. ¿Esto nos da más tranquilidad o más expectativa? Más tranquilidad. Mira, difícilmente van a llegar al 1% del padrón. El 1% del padrón serían 900,000 personas. Puede que lo lleguen, puede que lo superen a penitas, pero no está fácil llegar a 900,000 personas. Tendrían que votar 850 personas por cada mesa, que son más de las que vota en una sección, en una casilla electoral. Entonces, sí está difícil, pero el 1%. Entonces, no importa cuántos voten, importa que se les dé oportunidad a todos de votar. Muy bien. Roy, en este sentido y con este panorama, dices apenas este 1%, ¿resulta útil? Entonces, volvemos al origen de esta situación. ¿Resulta útil, en este caso, una consulta, ¿no? Ya sea políticamente hablando? Sí. Si no hubieran hecho la encuesta, estuviera yo criticando la consulta. Pero como tienen los dos ejercicios, va a resultar útil. Uno es el ejercicio estadístico y además tienen un ejercicio democrático. Y creo que es correcto lo que están haciendo. Abundando en esto, Roy, un ejercicio democrático y un ejercicio estadístico. Tendrán que ser, está bien que sean los dos de la mano, es decir. Y pueden diferir, ¿eh? Es muy bien. probable que difieran. Y entonces, si difieren, ellos dicen, vamos a ponderar. ¿Qué significa? Que López Obrador va a tomar la decisión. Ahí está. Y decíamos a cuentagotas, Roy, todavía no sabemos qué procede con Es la novela del aeropuerto. Nos tienen, todavía no sabemos los detalles. ¿Esto da buena señal o es parte de que se esté platicando? Es buena señal porque han ido incrementando el interés, han ido subiendo la calentura y eso haga que la gente participe más. Brenda. Roy, preguntarte, ¿esto nos va a servir como ciudadanía en un ejercicio para... ¿Está siendo complicado, uno, por el tema o porque es la primera encuesta o consulta que se nos va a hacer? ¿Crees que en adelante todo va a fluir como cuchillo en mantequilla? Es complicado por ser la primera. Pero imagínate que esto lo hicieran para despenalizar el aborto, o despenalizar la marihuana. Así es. O sea, serían temas más calientes. Sí, claro. por supuesto, con muchas más vertientes además y preguntas complicadas. Y ahí están los criterios, ¿no? En este caso de por qué el aeropuerto sí, el Tren Maya, que también estuvo muy latente este fin de semana, pero bueno, esa ya es otra historia. Roy, como siempre, muchísimas gracias, te dejamos, sabemos que estás muy apurado con este tema de la consulta, pues si nos lo permites, estamos ahí al habla. Les mando un beso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.